Está mi estimado ingeniero. Bueno, en este caso nos ha tocado lo que es la exposición del trabajo S6, el trabajo práctico experimental número 2. En este caso, pues con el tema de análisis de casos en 4H. Y como subtemas tenemos la búsqueda de anchura en BFS, lo que es la búsqueda de profundidad de DFS, algoritmo AM, algoritmo de Dijkstra y algoritmos genéticos. Pues como los autores, pues tenemos a Electro Bustamante, a Christopher Cruz, George López y Carlos Jara, y quien le habla, Ana María Lara, en la materia o asignatura de inteligencia artificial. Búsqueda de anchura, BFS, definición. La búsqueda en anchura, BFS por sus siglas en inglés, es un algoritmo de exploración de gráficos que se utiliza para recorrer o buscar nodos en una estructura de gráficos. Su funcionamiento se basa en la técnica de exploración por niveles, donde se parte de un nodo inicial y se exploran todos sus vecinos directos, antes de pasar a los nodos que están a una mayor distancia. Este proceso se realiza utilizando una cola que almacena los nodos pendientes a explorar. Al iniciar el nodo, realiza en cola y se marca como visitado. Luego se descola un nodo, se procesan todos sus vecinos y los que aún no han sido visitados se encolan y se marcan. Este proceso se repite hasta que todos los nodos alcanzables desde el nodo inicial han sido visitados. Perdón. La BFS garantiza que en gráficos, ¿no? No ponderados, perdón, se encontrarán el camino más corto desde el nodo inicial hasta cualquier otro nodo alcanzable. Además, su complejidad temporal es OV más E, donde V es el número de nodos y E el número de aristas, lo que la hace eficiente para explorar gráficos de tamaño moderado y su versatilidad le permite aplicar en diversas áreas, como las búsquedas de camino, la determinación de conectividad y la resolución de problemas en redes. Funcionamiento de la búsqueda en anchura, BFS. El algoritmo de búsqueda en anchura, BFS, sigue un proceso sistemático para explorar un gráfico. Inicialización. Se elige un nodo inicial que viene a ser la raíz, desde el cual comenzará la búsqueda. Se crea una cola, cuando la cola, para gestionar los nodos pendientes de explorar. Y se marca el nodo inicial como visitado para evitar ciclos. 2. El encolado del nodo inicial, el nodo inicial se encola y se añade a la lista de nodos visitados. 3. Proceso de exploración. Mientras la cola no está vacía, este, se desencolará, se desencola en el nudo, en la parte superior de la cola, y este es el nudo actual que se está procesando. 2. Procesar los vecinos. Se examinan todos los vecinos del nodo actual para cada vecino. Y si el vecino no ha sido visitado, se marca como visitado. Se encola para su posterior exploración. 4. Repetición. Este proceso se repite hasta que la cola está vacía, lo que significa que todos los nodos alcanzables desde el nodo inicial han sido explorados. 5. Terminación. Una vez que la cola está vacía, el algoritmo termina. En este punto se puede tener acceso a información sobre todos los nodos visitados, así como la estructura del gráfico explorado. Por aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo visual, ¿no? Como se puede ver en el gráfico A, B, C, D, F. Imaginemos un grafo simple, ¿no? En este inicio, ¿no? Pues aquí tenemos lo que es, en este inicio tenemos lo que es el comienzo del nodo, que en este caso vendría a ser la letra A. El encolado, que se encola a la A y se marca lo que es la B y la C. Y en la exploración que se encola, que es la B y la C, y luego se descola la B y la C, la B, perdón,
y procesa lo que es la D y la E. En este caso, la B procesa lo que es la D y la E. Y como resultado final, eh, perdón, y la continuación del proceso continúa hasta que han sido visitados todos los nodos como tal. En este caso, pues también literal C, pues procesa lo que es Aleph. Y como resultado final, al finalizar el BFS, proporciona lo que es un recorrido completo de todos los nodos alcanzados, el camino más corto en gráficos no ponderados desde el nodo inicial a cualquier otro nodo alcanzable. Este algoritmo es fundamental para muchas aplicaciones en informática, incluyendo la búsqueda de caminos en redes y la resolución de problemas en infraestructuras de datos. Características, ¿no? En este caso tenemos lo que es la exploración por niveles, el uso de cola, la complejidad temporal, la complejidad especial, la visita de todos los nodos alcanzables, no afectado por pesos, capacidad para encontrar componentes conectados, aplicaciones versátiles, detención de ciclos e implementaciones sencillas. En ventajas, tenemos el camino que es más corto en los gráficos, no ponderados, la exploración completa, la simplicidad de implementación, detención de conectividad, versatilidad en aplicaciones, eficiencia en gráficos moderados, identificación de componentes conectados. No requiere ordenación, adaptabilidad, pasa para otros algoritmos. Limitaciones. No funciona con gráficos ponderados. Requiere más memoria, complejidad especial, rendimiento en gráficos muy grandes, no encuentra caminos óptimos en grafos dirigidos en costos variables, los ciclos en el grafo, dependencia del tamaño del gráfico, no es ideal para búsquedas en espacios de estados grandes y no prioriza rutas. Aplicaciones reales. En este caso, pues tenemos lo que es la navegación de rutas y mapas, como lo podemos ver en la imagen. El BFF se utiliza en un sistema de navegación para encontrar la ruta más corta entre dos puntos en lo que son los mapas ponderados, como en aplicaciones de GPS, como lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Toma una ruta más corta, pero también suele dar una ruta un poco más larga, pero en este caso, pues lo hace más corto. En redes sociales, también en las plataformas como Facebook o Twitter, el PCS ayuda a encontrar conexiones entre usuarios, ¿no? Identificar amigos en común y explorar redes sociales. Por ejemplo, qué sé yo, en Facebook me suelen aparecer sugerencias. ¿Por qué? Porque yo pongo en mi en mi ubicación, yo pongo, pues, en este caso, pues, Santa Rosa. Y obviamente, pues, me sale gente de Santa Rosa. Entonces, es como que habla exactamente de esto. En los análisis de flujos en redes, en teoría de redes, el BCS se aplica para encontrar caminos en redes de transporte o en redes de comunicación, optimizando el flujo de datos, ¿no? Pues como podemos verlo aquí en el gráfico. Juegos de estrategia. En este caso, pues un juego como ajedrez o el Go en BFS puede utilizarse para explorar posibles movimientos y estrategias, ayudando a los jugadores a encontrar las mejores jugadas, ¿no? En este caso, pues tenemos el Pac-Man. Aquí también tenemos lo que es una exploración de sitios web, los motores de búsqueda utilizados por lo que es el BFS para rastrear y explorar el contenido del sitio web comenzando desde una página inicial y siguiendo enlaces para indexar lo que es el contenido. La resolución de problemas de laberinto, también tenemos lo que es el BFS, es efectivo para remover laberintos, ya que explora todos los caminos posibles desde el punto de inicio hasta encontrar la salida más cercana, como lo podemos pues, ver en el. También tenemos lo que es en inteligencia artificial, ¿no? En la IA, el BFS se utiliza para explorar estados en el problema de búsqueda, como en la planificación automática y lo que es la resolución de problemas de satisfacción de restricciones. Comunicaciones en redes de computadoras, también el BFS se lo hace, ayuda a lo que es a determinar la conexión en nodos en redes de computadoras, facilitando la identificación de rutas y la optimización del tráfico. Los análisis de conectividad en lo que son los gráficos, ¿no? En la biología computacional, el BFS se utiliza para analizar las redes de interacción entre proteínas o genes, ¿no?
Y esto ayuda pues a entender lo que es la conectividad y las funciones biológicas. El sistema de recomendación, el BFS, puede ser utilizado en sistemas de recomendación para explorar las relaciones entre usuarios y productos sugiriendo artículos basados en conexiones previas. En conclusión, tenemos que la búsqueda de anchura en BFS es un algoritmo fundamental en la teoría de grafos, caracterizado por ser un enfoque sistemático para explorar nodos y encontrar caminos en estructuras de grafos. Su capacidad para garantizar el camino más corto en grafos no ponderados lo convierte en una herramienta valiosa en diversas aplicaciones. Desde la navegación y el análisis de redes sociales, hasta la inteligencia artificial y la resolución de problemas complejos. A pesar de sus numerosas ventajas, como la simplicidad de implementación y y la exploración completa de nodos, el BFS también presenta lo que son limitaciones significativas, ¿no? Su ineficiencia en grafos ponderados y el alto consumo de memoria en estructuras grandes puede ser desventajas en ciertos contextos. Por lo tanto, es crucial seleccionar el algoritmo adecuado según las características del problema y el tipo de grafo. Bueno, mi estimado ingeniero, esto ha sido todo de mi parte. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que es la búsqueda de profundidad, que son los DFS. Sí, aquí, bueno, vamos a partir de lo que es la definición. Bueno, es un método para explorar un árbol o un grafo. En una DFS se explora lo más profundo posible una ruta antes de retroceder o probar otra. La búsqueda en profundidad es como caminar en un laberinto de maíz, explorar un camino, llegas a un callejón sin salida, regresas e intentas otros. Bueno, aquí tenemos dos pequeños ejemplos, en el cual podemos ver que partimos de 0, 1, ¿sí? Luego va 3, va 2, ¿sí? A 10. Hace diferentes pasos para encontrar la mayor posibilidad de encontrar una ruta, como ya hablábamos, que es como una búsqueda dentro de un laberinto, ¿sí? Acá tenemos un proceso un poquito más simple, que va de 1, 2, 3, 4, 3 pasa a 5, 2 pasa a 6, 1 puede pasar a 7, 1 puede llegar a 8, 9, de 1 a 8 pasa a 12, de 9 a 10 y de 9 a 11. Luego tenemos lo que es el funcionamiento. Sí, dentro de esto, pues he establecido de mi consulta 5 pasos, que es, se parte de un nodo inicial, se marca el nodo como listado, el 3 que se selecciona un nodo adyacente no visitado y se continúa en el recorrido hacia él, que es lo que hablábamos en el ejemplo, que trata de buscar una ruta, ¿sí? El otro sería si un nodo no tiene más adyacente disponible, se retrocede hasta encontrar el nodo con vecinos no visitados, que es justamente lo que en este caso tenemos, ¿no es cierto? Como tenemos una distribución de los números diferentes, ¿no es cierto? Como en este caso es del 0 al 1, como no se encuentra el 2 cerca, entonces pasa a 3, 3 pasa a 2, 3 pasa a 4. Sí, en este caso debería pasar 3 de 4, perdón, a 5. Como no se encuentra, entonces va a pasar a 7 y 7 lo va a conectar a 5. Sí, luego tenemos que el proceso se repite hasta visitar todos los nodos alcanzados. Como es en este caso, pues un poquito más fácil de explicar, que va de 1, 2, 3, 4. Así como ya pasamos, en este caso pasamos una secuencia, nos indica que es más fácil pasar de 3 a 5, de 2 a 6, para que sea un proceso un poquito de retroceso, de 1 a 7, de 1 a 8, de 8 a 12, de 8 a 9, 9 a 10 y de 9 a 11. ¿Sí? Luego tenemos lo que son las características. Bueno, dentro de las características tenemos que prioriza ir lo más lejanos posible en un camino antes de retroceder. Como ya explicábamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, va de 1 a 8 en vez de regresar a 7, va de 8 y de 8 pasa a 12. Como vemos, todo tiene una conexión.
Dice, define un orden fijo de exploración de vecinos, que ya hablamos que son los adyacentes o los puntos a seguir. Luego tenemos que lo podemos aplicar tanto en árboles como grafos dirigidos o no dirigidos. Esto, bueno, especifica que no tiene una sola limitación. Si hablamos de aplicar tanto árboles, pues hablamos de conexiones o grafos que vamos a hablar más adelante, que se hace énfasis que son tipos de juegos, programas, consultas, etcétera. También tenemos que crear ciclos infinitos si nos llevamos a cabo un registro de nodos visitados. Bueno, esto es cuando dejamos que el programa, código o énfasis actúe solo, si no le ponemos un límite, no estamos al pendiente de cuántos procesos hace antes de repetir los procesos ya realizados, ¿sí? Luego también tenemos que consumir muy poca memoria debido a que guarda los niveles, es decir, que solo guarda el camino trazado que traza, perdón. Esto también, pues, más que ya de una característica, es lo que ya hablamos de hace en el punto anterior, que crea ciclos infinitos, pero consume muy poca memoria si se guarda. En caso de que no se guarde, el ciclo va a ser repetitivo y va a consumir demasiada memoria innecesaria. Sí, luego tenemos las ventajas, que es fácil de implementar de manera recursiva, es usado para resolver problemas de búsqueda de soluciones complejas, como son juegos o laberintos, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. La búsqueda en profundidad en un árbol binario generalmente requiere menos memoria que en la búsqueda de amplitud. Esta es una ventaja muy clara, ya que hablamos muchas veces de la búsqueda de profundidad dentro de lo que son códigos, programas, consultas dentro de varias información. Entonces sabemos que todo esto se guarda a través de un sistema, códigos y registros. Entonces es muy importante esta búsqueda de profundidad en estos casos. Luego también tenemos que determinar si existe una ruta entre dos nodos y no requiere mucha memoria. Bueno, esto hace énfasis en que si hablamos de los BFS, que es el otro proceso, este caso es que solo sirve para hacer una sola búsqueda. Es más rápida y es más directa, pero si encuentra en este caso dos nodos, como nos indica, no va a poder avanzar. Sí, la otra ventaja es que comprende cómo funciona cualquier algoritmo y qué hace es saber y qué no hace. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, esta búsqueda profunda comprende de forma clara qué algoritmo es el que estamos ingresando, ya que esto se trabaja a través de Java, Python, C++, dentro de la mayoría de códigos o de lenguajes de programación, y a la vez también qué es lo que no hace, ¿sí? Luego vamos a pasar a lo que son las limitaciones. Bueno, como ya hablamos en este caso, hace un momento, el DFS o la búsqueda profunda no es útil para encontrar la ruta más corta entre dos nodos. Como ya mencioné, pues solo se puede utilizar específicamente para una ruta. Si en este caso encontramos dos nodos o más, pues puede hacerlo, pero le va a costar mucho más tiempo y más recursos. Puede requerir muchas llamadas recursivas, pues bueno, esto parte de lo que es cuando encuentra dos nodos, porque no está en condiciones. También si el espacio de búsqueda es muy profundo o infinito, puede quedar atrapado sin solución. Como ya sabemos, esto crea un bucle o crea una ruta. Entonces, si es demasiado extenso, no se va a perder, no va a encontrar salida, ¿sí? Eh, Otra limitación que es explorar rutas profundas e infructuosas antes de retroceder, lo que genera es trabajo innecesario. Esto hace énfasis también, pues como lo que decíamos a un comienzo de los ejemplos, que pasa de uno a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 2 pasa a 6. Entonces, esto hace lo que llamamos las rutas profundas o infructuosas, es decir, que hace procesos innecesarios que generan más trabajo del debido. Dentro de las aplicaciones reales, pues tenemos lo que es
la exploración de redes, en este caso lo que es el enrutamiento de paquetes, el análisis de topologías de red, búsqueda de grafos en redes grandes. Dentro de esto hablamos muchas veces sobre el enrutamiento de paquetes, que bueno, ya sabemos que es la verificación, el envío, el código, el archivo de todos los paquetes, entonces nos va a servir mucho lo que es la ruta a través de los códigos, ¿no es cierto? El análisis de una topología de red, pues bueno, ya que estamos hablando de grafos o de gráficos, en este caso, nos va a ayudar a estudiar la topología de la red, nos va a ayudar a tener una idea clara de cómo se van a enviar o cómo van a estar conectadas las diferentes computadoras o servidores, que es lo que hablamos de la búsqueda de grafos en redes grandes. Dentro de de la inteligencia artificial, pues bueno, es el recorrido de laboratorios, árboles de decisiones, algoritmo de búsqueda de juegos. Es lo que mencionaba hace un momento, que es de los juegos, pues bueno, el sudoku, los rompecabezas, busca las soluciones, las estrategias, mejorar incluso hasta en el ajedrez. Sí, ya que como vemos dentro de juegos, en este tipo de aplicaciones, hay una opción que nos dice ayuda o pista, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hace la búsqueda profunda. El recorrido de lavatorios, pues bueno, hablamos de las soluciones que se pueden aplicar, métodos que se pueden utilizar, otros pasos a seguir. En el árbol de decisiones, pues es como un pequeño proceso que se genera automáticamente según las ideas que ya teníamos planteadas. Y por último, lo que son los motores de búsqueda y rastreos de web, pues bueno, estos motores de búsqueda son los navegadores. Como ya sabemos, están integrados también lo que es la inteligencia artificial, como el Google Chrome, que en este caso utiliza el Gemini. Sí, también tenemos Opera que van incluyendo la IA y más que todo, como ya sabemos, al hacer una consulta, lo que hace es buscar todas las páginas que tengan relación o imágenes según la información que nosotros requeramos. Con esto concluye mi exposición. Muy bien, mi nombre es George López y el tema que voy a desarrollar es lo que son algoritmo A estrella o A asterisco dentro del concepto y el título de algoritmos genéricos. Muy bien, algoritmo A estrella o algoritmo asterisco. Bien, piensa en un robot, en un almacén o un personaje en un videojuego. Al explorar todo el mapa es, es caro. Y en este caso el algoritmo asterisco prioriza los caminos, eh, podría decirse prometedores, usando una estimación de costo final y así reduce la exploración y el tiempo. Eh, por otra parte, podríamos también definir, o para introducir brevemente al algoritmo A, que el algoritmo de búsqueda en grafos, o sea, que es un algoritmo de búsqueda en grafos que encuentra el camino más corto entre un punto de inicio y un punto final. Es un gráfico ponderado usando una función heurística para guiar la búsqueda. Dentro de su definición, podemos decir que la regla es f de n igual a gn más hn, eh, en donde gn es lo que ya costó llegar, hn es lo que estimó que falta, y en este caso el algoritmo A asterisco expande primero el nodo con menor f si h no sobreestima. A asterisco garantiza el camino óptimo. Eh, su funcionamiento. Para entenderlo de mejor manera, el tema del funcionamiento, podemos decir que voy a presentarlo en un diagrama de flujo, que sería así, ¿no? El inicio, que inicializa las listas en open y close. Inserta el nodo de inicio en open con g igual a 0. Luego con h igual a heurística, que viene a ser f igual a g más h. Open es vacío, sí y no. Si es sí, extrae n con mayor f, con menor f.
Y si n es objetivo, entonces si es sí, en este caso en open y tentativo en G, H, que viene a ser la heurística, M por el objetivo, que viene a ser igual a F igual a G más H. En este caso, la función heurística viene a ser F igual a G más H y Gn, que es el coste tentativo. Ya lo explicaré más adelante como ejemplo. También podemos decir que las aplicaciones, bueno, o las características, o la heurística y las propiedades, podemos hablar dentro de las propiedades que tiene completitud, que es que haya la solución si existe. O sea, costos no negativos y esto debe darse en grafos finitos. Tiene optimalidad, ya que con H admisible, con consistencia, menos reaperturas. Tiene también complejidad, puede ser exponencial. Depende de la calidad de H. Si la heurística sobreestima, se pierde optimalidad. Adicional, haciendo una comparación rápida, BFS no sirve con costo variable, DFS no minimiza costo y Dijkstra, otro tipo de algoritmo, ignora el destino. En este caso, asterisco combina el costo real y estimado para explorar lo barato y lo cercano a la meta. Dentro de las aplicaciones pueden ser en robótica móvil y navegación urbana. En la robótica móvil puede planificar trayectorias evitando obstáculos. En videojuegos, la navegación en NPCs, rutas reales como ruteo en redes viales con datos de tráfico y predicción. La clave es una heurística adaptada al entorno. Y para entender un poco mejor el ejemplo, en este caso el algoritmo lo que hace es encontrar, suponiendo que S es el start, es el inicio y G es el final, supone el camino más corto para llegar y optimiza de esta manera el recorrido. Por ejemplo, en una rejilla de 5×5, en donde el inicio es 0 igual a 0 y la meta es 4 igual a 4,4, los obstáculos en la columna central viene a ser un costo por paso de 1. Y los movimientos ortogonales. En esto cabe recalcar que es una heurística conocida como Manhattan. ¿Sí? Para tener una buena práctica se debe empezar con una heurística simple y segura. Compara contra H igual a 0 para medir ahorro. Cuida empates en F, para grafos grandes, usa jerarquías y así, ¿no? Por otra parte también tenemos las limitaciones y mitigaciones. La limitación principal es la memoria, ya que es open close. Y por otra parte las mitigaciones puede ser que particionan el mapa, o sea, en jerarquías. Y así pues hay heurísticas más informadas o IDA para bajar memoria. En otras palabras, el algoritmo asterisco rinde según la heurística y la estructura del problema. Y pues para concluir, de alguna manera se puede decir que el algoritmo asterisco busca con aquí puede concluir que busca con F igual a G más H y con una heurística admisible logra rutas óptimas explorando menos. Su éxito depende de una buena H. Si faltan recursos, existe weight check de asterisco e ida asterisco. Por su eficiencia y calidad. Asterisco es la elección práctica en robótica y juegos de
y juegos de ruteo. O sea, podemos decir también que el algoritmo combina el costo ya recorrido entre, o sea, de G y una estimación informada de lo que falta en H. Para priorizar rutas con menor F, que debe ser igual a G más H, o sea, busca rutas que sean menores, ¿no? Y cuando la heurística es admisible y mejor aún consistente, asterisco es completo y óptimo. Y suele expandir mucho menos nodos que métodos no informados. Al final, la eficacia depende de diseñar buenas heurísticas, ya sean simples, esto hace referencia a Manhattan y Euclidean, seguras y relevantes que deben ser para el mapa. Se debe reconocer también sus límites, como en la memoria y en problemas muy grandes. El tiempo, para ello existen variantes como el wake de asterisco, que es un poco más veloz, y el subóptimo controlado. Muy bien, estimado ingeniero, compañero, adjunto bibliografía, muchas gracias por la atención. Saludos, apreciados docente y compañeros. Mi nombre es Carlos Jara y en esta presentación exploraremos el algoritmo de Dijkstra, un método fundamental para encontrar caminos óptimos en grafos. Analizaremos su definición, funcionamiento, características, ventajas, limitaciones y aplicaciones prácticas en diversos campos, teniendo en cuenta como concepto básico que es un método esencial para encontrar rutas óptimas entre grafos. Como agenda tenemos que presentaremos la definición y el contexto histórico del algoritmo, su funcionamiento detallado, principalmente las características, ventajas y limitaciones, y finalmente sus aplicaciones reales en sistemas de navegación, redes y logística. La definición de este algoritmo podemos decir que es un método para encontrar el camino más corto desde un nodo origen a todos los demás nodos de un grafo con pesos no negativos. Fue desarrollado en el año de 1956 y es fundamental en la teoría de grafos y optimización de rutas. El objetivo del algoritmo principalmente es de determinar las distancias mínimas desde un nodo inicial a cada nodo del grafo, facilitando soluciones eficientes para problemas de rutas y caminos en redes. Este algoritmo busca calcular distancias mínimas desde un nodo inicial a todos los nodos que tenemos en el grafo. Aplicación en redes. Facilita soluciones eficientes para problemas de rutas y caminos en redes complejas y sistemas de transporte. En cuanto al contexto histórico y origen, la propuesta del algoritmo fue en 1956, marcando un hito importante en la historia de la informática. Desde entonces ha sido una herramienta clave en ciencias de la computación y matemáticas aplicadas, contribuyendo al desarrollo de múltiples algoritmos de optimización. Relevancia en la teoría de grafos. Este algoritmo es un pilar en la teoría de grafos, utilizado para resolver problemas de caminos mínimos y análisis de redes en diferentes áreas, desde informática hasta ingeniería. Funcionamiento del algoritmo. Aquí vamos a explicar cómo el algoritmo procesa un grafo para encontrar caminos mínimos, mostrando un paso a paso, pseudocódigo y un ejemplo sencillo para facilitar la comprensión. El algoritmo selecciona iterativamente el nodo con la distancia mínima no procesada, actualiza la distancia de sus vecinos y marca el nodo como procesado hasta cubrir todos los nodos. La representación mediante un pseudocódigo se ilustra la estructura y lógica del algoritmo, facilitando su implementación en diferentes lenguajes de programación. Se puede mostrar un grafo sencillo y se aplicará paso a paso el algoritmo para encontrar el camino más corto desde un nodo origen, ejemplificando su funcionamiento práctico. En cuanto a las características principales, aquí analizaremos qué tipos de problemas resuelve, las estructuras de datos que utiliza y su complejidad computacional para entender su eficiencia y aplicabilidad. Empezamos por el tipo de problemas que resuelve. Este algoritmo se utiliza para encontrar caminos mínimos en grafos dirigidos o no dirigidos.
con pesos no negativos y son aplicables en redes, rutas, planificación y más. El algoritmo ayuda a planificar rutas óptimas para transporte, logística y otros sistemas complejos. En cuanto a las estructuras de datos utilizadas, emplea estructuras como las listas de adyacencia, colas de prioridad y arreglos para gestión de nodos, distancias y selección eficiente de próximos nodos a procesar. En cuanto a las listas de adyacencia, se usan para representar grafos eficientemente almacenando nodos y sus conexiones inmediatas. Las colas de prioridad permiten seleccionar rápidamente el siguiente nodo a procesar basado en prioridad o distancia mínima. Y los arreglos de gestión, como ya mencionamos, se utilizan para almacenar distancias y estados de nodos de forma rápida y accesible. En cuanto a su complejidad computacional, va a depender mucho de la implementación, variando entre matrices con colas de prioridad y listas de adyacencia. La complejidad con matrices de adyacencia, el uso de matrices de adyacencia implica una complejidad de O por B al cuadrado, donde B representa el número de nodos en el grafo. Ventajas del algoritmo de Dijkstra. Destacaremos su eficiencia en grafos con pesos no negativos, versatilidad en diversas aplicaciones y facilidad para ser implementado en distintos entornos. En cuanto al primer punto, la eficiencia en grafos con pesos no negativos, el algoritmo garantiza encontrar el camino mínimo de forma eficiente en grafos donde los pesos de las aristas son iguales o mayores a cero, sin errores ni ambigüedades. Esto quiere decir que el algoritmo encuentra caminos mínimos en grafos con pesos de aristas iguales o también mayores a cero, asegurando su precisión. Y el método garantiza eficiencia y evita errores o ambigüedades en la búsqueda del camino mínimo. Se adapta a múltiples dominios con redes, logística, planificación y análisis de datos, lo que lo hace muy popular y ampliamente utilizado. Esta es la versatilidad en aplicaciones diversas. Por ejemplo, en aplicaciones en redes se utiliza ampliamente para optimizar comunicaciones y gestionar el tráfico de datos de forma eficiente. En optimización en logística, mejora la logística mediante el control y la planificación eficiente de recursos y rutas de transporte. En cuanto a la planificación estratégica, facilita la planificación en diversos sectores, apoyando la toma de decisiones basada en datos y análisis. Y por último, en el análisis de datos es esencial para esto, ayudando a extraer información valiosa y detectar patrones que sean relevantes. En cuanto a la facilidad de la implementación, su lógica clara y estructura simple permiten que programadores de distintos niveles lo implementen y modifiquen según sus necesidades específicas. Por lo cual podemos decir que tiene una lógica clara, una estructura simple y es muy adaptable, ya que los programadores pueden modificar el sistema según sus necesidades. Limitaciones y consideraciones. En esta parte explicaremos las restricciones que presenta, como la imposibilidad de tratar con aristas negativas, desafíos con grandes datos y su comparación con algoritmos alternativos. Imposibilidad de trabajar con aristas de peso negativo. Este algoritmo no es adecuado para grafos con este tipo de aristas, ya que puede conducir a resultados incorrectos o ciclos infinitos, lo cual supone que hay una limitación en este sentido para este algoritmo. Hay el riesgo alto de ciclos infinitos y resultados incorrectos, que el algoritmo puede puede devolver resultados erróneos si se aplica a grafos con aristas negativas. Limitaciones en grandes volúmenes de datos. En grafos muy grandes o densos, el tiempo y recursos necesarios puede crecer considerablemente, limitando su uso sin optimizaciones o hardware adecuado. El crecimiento de recursos. El procesamiento de grandes grafos requiere cada vez más tiempo y recursos computacionales, dificultando su manejo. Sin optimizaciones o hardware adecuado, el análisis de grafos grandes puede ser inviable o ineficiente. Comparación con otros algoritmos similares. Podemos compararlo con el algoritmo de Bellman-Ford y el algoritmo de asterisco, destacando diferencias en eficiencia, aplicabilidad y capacidad para ciertos tipos de grafos. Con respecto al primer algoritmo que mencionamos, es eficiente para grafos con aristas de peso negativo, pero es más lento que otros algoritmos en grafos sin ciclos negativos. En cuanto al segundo algoritmo, es aplicable para encontrar rutas óptimas usando heurísticas, siendo eficiente en grafos con caminos bien definidos.
Comparación de eficiencia. Destacamos diferencias en eficiencia de ejecución y aplicabilidad según el tipo de grafo entre los algoritmos evaluados. Aplicaciones reales del algoritmo de Dijkstra. En esta parte examinaremos cómo este algoritmo se emplea en sistemas de navegación, redes de telecomunicaciones y planificación logística para mejorar la eficiencia y toma de decisiones. En cuanto a la primera parte que compete al de sistemas de navegación y GPS, es fundamental para calcular rutas óptimas en mapas digitales, ayudando a dispositivos GPS a ofrecer indicaciones precisas y eficientes. Calcula rutas óptimas para navegaciones eficientes en sistemas GPS modernos. Los dispositivos que contienen GPS o que son GPS en sí utilizan algoritmos para ofrecer indicaciones precisas y mejorar la experiencia del usuario. En cuanto a las redes de computadoras y telecomunicaciones, se utiliza para enrutar datos de forma eficiente en redes, optimizando el tráfico y minimizando latencias mediante la búsqueda de caminos mínimos. En el enrutamiento de datos eficientes, asegura que los datos viajen por el camino óptimo para maximizar el rendimiento de la red. Se optimiza el tráfico para evitar congestiones y mejorar la velocidad de transmisión en telecomunicaciones, reduciendo la latencia, que es una parte clave para mejorar la experiencia del usuario en comunicaciones en tiempo real. Y la búsqueda de caminos mínimos permite encontrar rutas óptimas para el envío de paquetes en la red. En cuanto a la planificación de rutas y logística de transporte, las empresas de transporte y logística emplean este algoritmo para optimizar rutas de entrega, reducir costos y mejorar tiempos de respuesta. En cuanto a la primera parte, el algoritmo permite planificar rutas de entrega eficientes para minimizar distancias y tiempos de viaje. La planificación eficiente ayuda a disminuir el consumo de combustible y otros gastos operativos. Y en cuanto a la última parte de mejora en tiempos de respuesta, rutas optimizadas aceleran las entregas y mejoran la satisfacción del cliente. Ahora podemos concluir que el algoritmo de Dijkstra es una herramienta poderosa y versátil para resolver problemas de caminos mínimos en grafos. Aunque tiene limitaciones, su impacto en tecnología y ciencia es innegable, siendo esencial para numerosas aplicaciones prácticas. Es fundamental para resolver problemas de caminos mínimos en grafos de manera eficiente. eh, es esencial también para múltiples aplicaciones prácticas en tecnología y ciencia. Y aunque efectivo, también presenta limitaciones que deben considerarse en ciertos contextos. Eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal, ingeniero? Mi nombre es Leito Bustamante, soy de la carrera de Tecnología de la Información de octavo semestre, el paralelo segundo. La asignatura que va a dar hoy día y la tarea que es inteligencia artificial, y el tema que a mí me ha tocado es algoritmos genéticos. Bueno, en el siguiente paso vamos a hablar, o a continuación vamos a hablar sobre el algoritmo genético en su definición o descripción. Como aquí vemos, es una búsqueda que rejusticia la optimización que inspira en la genética de la selección natural, que emplea principios tales como la herencia y la mutación de cruces de selección. Para esto, identificar las soluciones óptimas del contexto de problemas complejos. Este mecanismo es inspirado en los procesos biológicos que permiten la exploración y la explotación de espacios de soluciones, solicitando asimismo la convergencia de todos los resultados como eficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que es un método que optimiza y busca la inspiración de la evolución, asimismo la biológica. A diferencia de esto, hay otros algoritmos que prueban soluciones una a una, como tales es el AEGS, algoritmos reales. Trabajan con una población de soluciones candidatas y buscando la mejor forma colectiva y paralela. Esto lo veremos a continuación. En el siguiente paso, vamos a hablar sobre el funcionamiento y sus cuatro pasos muy claves que tiene este algoritmo genético. Es un proceso que es muy cíclico y se basa en la selección natural, que a continuación veremos aquí. Inicialización, evaluación, selección y reproducción y reemplazo. En inicialización, vamos a hablar que es una población inicial en sus soluciones, individuos, que cada individuo es un cromosoma codificado, por ejemplo.
como una secuencia de bits. Evaluación. Se mide la actitud cada vez que un individuo está usando una función que determina que esté tan buena en su solución. Selección. Los individuos con mayor aptitud son elegidos para reproducirse, asegurando que las mejores características pasen a la siguiente generación. Reproducción. Aquí vamos a hablar sobre que son seleccionadas y que combinan parte de que crea una nueva generación de niños utilizando operadores genéticos. En esta reproducción van a haber dos cruces que se llaman cruce y mutuación. Pero esto lo vamos a ver a continuación, ya que hay unos ejemplos sobre lo que les voy a explicar. En reemplazo, esto quiere decir que es lo mismo que en el siguiente paso anterior, solo que se repite 2 veces hasta que se alcanza un criterio de determinación como la generación máxima y el nivel deseado e ignorado en la falta de mejoras. ¿Qué quiere decir todo esto? Es ciclo que repite y que se encuentra una solución satisfactoria o se alcanza un número máximo de generaciones. Como vemos aquí, voy a hablar sobre el problema del vendedor y el viajero en los algoritmos genéticos en el ejemplo que les dije. ¿Qué quiere decir el problema del vendedor viajero? Que consiste en encontrar una ruta más corta posible de viste o un conjunto de ciudades que regrese a la ciudad de origen en un problema de optimización muy complejo. Aquí les voy a explicar cómo es un algoritmo genético o cómo lo abordaría. Aquí vemos dos partes, que es la codificación y la función. Esto quiere decir que es un individuo cromosoma que da una población en una posible ruta representada en la consecuencia de ciudades. Por ejemplo, si ADBCA es una secuencia de ciudades que vamos a tener como algoritmo genético. En función de actitud, la actitud es de cada ruta que se calcula como una inversa de su distancia total. Por ejemplo, cuanto más corta sea la ruta, mayor sea su actitud. Operaciones genéticas, operadores genéticos, perdón. Ahí vamos a hablar sobre el cruce y su mutuación. Y que sería, por ejemplo, si en el cruce se combinan partes de rutas de dos padres, sería, si un padre es A, B, C, D y el otro es A, C, B, D, el hijo podría salirle A, B, C, D. En mutuación, se intercambian el orden de dos ciudades en una ruta. Por ejemplo, A, B, C, D se convierte en A, C, B, D y esto ayuda a que exploran nuevas combinaciones y a evitar soluciones locales en su subóptima. Por último, vamos a determinar que son dos partes llamadas inteligencia artificial, el algoritmo genético y la AEGS, que dan una resolución de problemas mediante el uso de programas como que imitan el funcionamiento de la inteligencia natural. Vamos a hablar en el siguiente paso sobre las características que tiene el algoritmo genético. Aquí vamos a hablar sobre población, paralelo, basado en su actitud, que trabajan en un conjunto de soluciones, no solo uno. Las operaciones también combinan en un sistema esencialmente paralelas y también controlan la indolencia de las personas. En adaptable, esto no lo puse ahí, pero es también importante ya que se guía en una actitud de las soluciones. En el siguiente paso vamos a hablar sobre las ventajas y las limitaciones que tiene el algoritmo genético, que es una búsqueda de inspiración en la naturaleza para resolver problemas complejos. En ventajas, ¿qué queremos decir sobre ventajas? Que es robustez y flexibilidad. En estas dos incluyen el problema de resolver complejos no lineales donde otros métodos fallan. Estos dos quiere decir lo que significa. Por otro lado, tenemos que también tienen óptimos locales. En el óptimo locales significa que es la población y la mutuación que les permite explorar un amplio espacio en las soluciones encontrados en soluciones cercanas en el óptimo global. Limitaciones.
Como costo computacional, quiere decir que puede ser lento, especialmente como problemas, como con poblaciones grandes, perdón. Selecciones de parámetros y se garantía optimidad. Estas son dos partes que se dividen, que quieren decir las dos partes, que es un rendimiento que depende en la correcta configuración del tamaño y de la población de tasas y cruce de mutuación. Que en el siguiente paso, y casi finalizar, vamos a hablar sobre las aplicaciones reales. Aquí son 5 aplicaciones reales que debemos tener en cuenta y que son muy importantes para nuestra vida a continuación en el futuro. En ingeniería son circuitos electrónicos que optimizan y planifican las rutas de robots. Inteligencia artificial como que le queramos decir, machine learning. Es una optimización de redes neuronales y agentes de capacitación. Logística y planificación. Son rutas de vehículos con problemas de viaje. También tenemos como programación de tareas. Medicina. Es un diseño médico ya que quiero que analicemos los datos genéticos. Finanzas. Vamos a crear una cartera de inversión que optimiza la promoción del mercado de valores. Por último, vamos a hablar y para finalizar lo que hemos entendido sobre esta investigación y sobre este trabajo del tema de algoritmos genéticos. En conclusión, vamos a tener que es una poderosa herramienta que optimiza y da búsqueda a diferencia de los métodos tradicionales que siguen un camino fijo a los AGS y que imitan la evolución biológica pretendiéndoles explorar un vasto espacio de soluciones para encontrar una manera tan flexible y robusta, aunque no nos garantizamos el óptimo global, su capacidad para encontrar soluciones de alta calidad en problemas complejos y no lineales, en que convierte en una pieza muy clave para los campos tan diversos como la ingeniería y la logística y la inteligencia artificial. En esencia, esto quiere decir que nos permite resolver problemas difíciles de la misma manera que la naturaleza resuelve en sus propios desafíos, como cuáles serían mediante las experimentaciones, la selección y la mejor continua. Espero que le haya ha sido de su agrado esta exposición. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga un buen día.